Buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gata al Agua. Quedan 15 minutos para las 10, comenzamos el programa. Desde luego la izquierda no deja de sorprendernos. Ya les digo que hoy va a ser un programa muy interesante, pero en esta primera previa, más allá de escuchar los titulares de los miembros de la mesa, hoy se han producido varias noticias que a mí me dejan perplejo. Ya no me sorprenden, pero bueno, a ver qué es lo que opina la gente. Fíjense lo que propone Podemos. Podemos hoy ha hecho una proposición en el Parlamento que pide, en primer lugar, crear la figura de la víctima de la transición. Ya no tenían bastante con la creación de la figura de las víctimas del franquismo, etcétera, sino ahora en la transición, porque consideran que desde que se produjo la transición hasta las elecciones de 1982, en España hubo infinidad de víctimas. Fíjense, esto es una de las cosas que proponen. Exhumar, evidentemente, a Franco, pero no se quedan ahí. Quieren que también a José Antonio Primo de Rivera salga del Valle de los Caídos. Y también lo que pretenden, una cosa que de momento el veleta de Pedro Sánchez había descartado en verano, veremos qué es lo que ocurre, si es que Podemos le obliga o no, pretenden volar, cargarse la cruz también del Valle de los Caídos. Ahí lo ven. Son algunas de sus propuestas. Pero es que además hoy el Partido Socialista, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha dicho que prevé que en 40 días tendría todo perfectamente atado y bien atado a nivel legal para exhumar a Franco y evitar, eso sí, evitar que llegue a la Catedral de la Almudena. Es su máxima obsesión, trasladarlos de las afueras de Madrid hasta la capital de España, porque entonces, desde luego, no conseguirían su objetivo. Y dicen, escucharemos a la ministra, que lo tienen preparado para que en 40 días eso ocurra. Y 40 días, si hacemos las cuentas, es en este 2018. Veremos. Y en paralelo, fíjense lo que decía un concejal de Podemos, el presidente del distrito en Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, quien ha negociado por parte de la formación de Pablo Iglesias con el gobierno los presupuestos del Estado. Fíjense qué opina de la bandera de España, para que vean y que les deje de extrañar determinadas cosas. Vean. Parte de información, impulso y control. Información del... Por favor, un poquito de silencio, un poquito de educación y una plancha para ese trapo, por favor. Muchas gracias por guardar silencio. Ese trapo, lo han escuchado, se refiere a la bandera como ese trapo. Y ahora escuchen también otra cosa que cuadra. Van a ver cómo Pablo Iglesias, por evitar pronunciar, verbalizar la palabra España, hace todo tipo de vericuetos dialécticos, como muy bien reconocía en la época en la que venía este programa, el Gata al Agua, y aquí evidentemente la palabra España no la podía pronunciar bajo ningún concepto. Y ahora lo hace en el Congreso. El otro día se refería, por ejemplo, a la península ibérica, a la zona del sur de Europa, decía este país, pero jamás pronuncia la palabra España. Fíjense el porqué. Yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja y gualda. Y ahora explica el porqué, después lo verán, porque ahora explica el porqué, porque habla de la guerra civil. Vamos a recuperarlo para continuación. En fin, interesantes asuntos de los que hoy vamos a hablar en el programa. Les presento a la mesa que nos acompaña. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Pone cara usted de circunstancias, porque después de lo que ha escuchado o porque ha tenido un mal día. No. Hasta que he llegado aquí el día iba muy bien. ¿Por haber visto algún tertuliano? No, precisamente. Algún extertuliano quizás sí. Eso también es verdad. Eduardo García Serrano, buenas noches. Buenas noches, un placer, Gonzalo. Saludos a la mesa, a los televidentes y especialmente a uno, a Esteban Martín, que ha tenido la gentileza de enviarme unas pastas exquisitas de Valladolid. Empezamos con el cohecho. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo se llama? Martín, Esteban Martín. Es un gato adicto furibundo. No se pierde un gato. Podría usted haberlo estado. ¿Y por qué no lo comparte? Porque me las ha enviado a casa. Coche impropio. Pero si, Eduardo, vives a una manzana. Me las ha enviado a casa. ¿Qué me estás diciendo? Ay, que se te ha olvidado traerlo. Sí. Yo, si quieres, yo te permito salir y traerlas. Que no me importa. Puedes salir. 3 minutos estás de vuelta. Mi generosidad, sabes que no es cuestionable. Sí, sí lo es. Bueno, en fin. Gracias, Eduardo, por, como siempre, compartir las cosas con los demás. José Luis Balbás, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho bien lo de cambiar la ley
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Primera batallita que pierde la banca. Ah, bueno, bien, hablaremos de todo ello. Alejo Villalcuadras. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Román Cendoya, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, más o menos, con el horario cambiado, pero bien. ¿Jet lag? Sí, suficiente. Suficiente, ¿no? Pero aguantas. ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Estás bien? No, yo estoy estupendo. Me gusta mucho más el vino, ¿no? Para aguantarla. Por favor, donde haya un vino y una Coca-Cola, por Dios. La pregunta es absurda. Totalmente. Bueno, Fernando Paz, venga, vamos a empezar con esta ronda de titulares de noticias. ¿Cómo analizáis la actualidad de hoy? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Y cómo lo interpretáis? A mí el asunto este del francotirador, que tiene un aspecto muy curioso, todo lo que tiene que ver con el francotirador. Vaya película. Sí, una auténtica película que surge ahora, tiempo después, bastante tiempo después de su detención y todas estas cosas, y que bueno, hay que ver a quién favorece, ¿no? Dentro de una polémica instalada ya desde hace mucho tiempo del gobierno y, en fin, pues un francotirador que en sus propósitos los hace públicos en un chat, lo cual... entenderemos que es un tanto sui generis el francotirador, que tiene una cierta verosimilitud por el arsenal que mantenía en casa, eso sí, pero que, bueno, en fin, o es un personaje que no está muy bien de la cabeza, lo cual parece que la cosa apunta por ahí, o si no la explicación pues es mucho más complicada. Ahora bien, indudablemente este personaje, la salida de este personaje perjudica la causa que él creía o decía querer defender, y todo eso pues me compone un panorama bastante llamativo y bastante curioso. En fin, es un asunto familiar. A la altura de los tiempos, dice usted. A la altura de los tiempos que vimos, sí, una absoluta chapuza, una locura, un disparate, es decir, acompasado pues, con todo lo demás, con el gobierno, con la oposición, con el panorama político, con el manicomio en régimen de autogestión en el que estamos. Bueno, gracias, Fernando. Eduardo García Serrano, tu turno, noticia a destacar. Bueno, la noticia a destacar es con la que has abierto tú la previa del gato. Podemos, en definitiva, lo que quiere es cambiar la historia de España, lo que querían sus abuelos, que es convertir sus abuelos ideológicos, convertir concretamente el abuelito de Pablo Iglesias, que murió beatíficamente en la cama después de trabajar durante larguísimos años en el Ministerio de Trabajo español, que fue el centro duro del falangismo. Ahí es donde fue a trabajar el abuelito y el papaíto de Pablo Iglesias, que murió beatíficamente en la cama, y su padre, bueno, pues vive pacíficamente en Zamora, después de trabajar estos bolcheviques durante tantísimos años en el Ministerio de Trabajo, cuyo primer ministro fue José Antonio Girón de Velasco, y hasta después de la transición, hasta después de la muerte de Franco, estuvo dirigido por falangistas. Qué curioso, ¿eh? Dos bolcheviques trabajando con falangistas sin que nadie les tocara un pelo. Podemos quiere volar la Cruz del Valle, quiere sacar a José Antonio del Valle de los Caídos también, quiere perseguir a todo aquel que se permita simplemente el análisis de decir, bueno, pues yo creo que Franco no era tan malo, a la cárcel. Lo que pretende Podemos es volver al tiempo en el que los tres ojos de la Puerta de Alcalá, de cada uno de esos ojos colgaba un retrato de Lenin, otro de Marx y otro de Stalin, con una pancarta en el tímpano de la Puerta de Alcalá en la que ponía «Viva Rusia, muera España». Por eso, al alfeñique bolchevique le produce asco pronunciar el nombre de España. Y dice que hace contorsionismo. Ahora pondría para no Viva decir el Venezuela, nombre ¿no? De España. Ahora pondría Viva Venezuela. Ahora pondría Viva Venezuela, muera España. Queda clarísimo, gracias Eduardo. José Luis Albás, tu turno, que entiendo por dónde vas a ir. Adelante, José Luis. Bueno, el lobby bancario. Lo seguro. que le importa a la gente, desde luego, es el hipotecazo. Eso está clarísimo, pues afecta a 15 millones de españoles, que son los que tienen contratos en las hipotecas. Yo creo que todas estas cosas son de dispersión, marear el personal y luego... ¿15 millones españoles? Hay 15 millones de contratos de hipotecas vale, están afectados por la resolución presunta, esta provisional, yo creo que es provisional, del Supremo, 13 contra 15, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácil saber lo que aquí está en discusión. Está en discusión quién paga los 15.000 millones de lío que hay sobre gastos de registro, de tasaciones, de gestorías y de actos jurídicos documentados. Fundamentalmente en los últimos 15 años, porque el derecho civil español dice eso, que no prescribe nada más que los contratos hasta los 15 años. Se modificó hace 5 o 6 años, pero eso solo afecta a los de esos 5 últimos años, que son poquitos.
porque el grueso está entre el 2005 y el 2011. Esa es la discusión de quién se queda con la... Claro. De pagar esos 3.000 euros por contratos, más o menos, mucho más, 3.000, 4.000, si es alguno gordo, pues de 5.000. Depende de la comunidad autónoma. Multiplicado eso por es. esos números de millones que te he dicho yo, eso es lo que está en discusión. Creo que jurídicamente el señor Díaz Picazo se equivocó totalmente, la verdad es que él no es ni juez, él es asesor fiscal o no sé lo que es, ¿sabes? Que le pusieron por turno de oficio en la sala tercera, increíblemente en el 2015, y revocó o llamó a revocar 3 sentencias que son firmes, que siguen siendo firmes, que derogaron el reglamento de transmisiones patrimoniales, que sigue derogado. Hoy el gobierno ha cambiado, además, la ley de transmisiones patrimoniales, un artículo, el 29 más. Que era un titular, Balbás, era un titular. Luego lo desarrollamos, pero el lobby bancario gana en el Supremo, según Balbás, y perderá en el Congreso. Contundente titular, sin lugar a dudas. Gracias, José Luis. Turno de Alejo Vidal Cuadras. Alejo. Mi titular es que Podemos quiere liquidar el Gran Pacto Civil del año 71. Su objetivo es acabar con ese gran acuerdo que permitió un tránsito de un régimen autoritario a una democracia occidental homologable con nuestro entorno geográfico y político, y quiere liquidarlo. Entonces, las propuestas estas a las que se refería Eduardo, que son disparatadas, vamos, ¿quién se le puede ocurrir volar una cruz? O sea, es una cosa que hasta repugna en términos, no sé, no ya morales, sino en términos estéticos. O sea, ¿quién se le ocurre, no? Y después, vamos a ver, si en el Valle de los Caídos están los que murieron en la Guerra Civil, pues que yo sepa, José Antonio murió durante la Guerra Civil. Entonces, pues tiene que estar allí. Pues, ¿dónde va a estar? Y después, una cosa terrible, que es hablar de las víctimas de la transición. La transición no tuvo víctimas, hombre. La transición fue un gran ejercicio de reconciliación, de cerrar heridas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Podemos? Podemos es una fuerza de demolición. Quiere destruir. Destruir nuestro sistema político, destruir nuestra democracia y destruir nuestro sistema de libertades. Eso es lo que quiere Podemos. Por tanto, yo lo considero un enemigo de la sociedad española, frente al cual, bueno, pues hemos de defendernos, ¿no? Hablaremos largo y tendido esta noche. Román Cendoya, tu turno. No, yo estoy sorprendido de Pedro Sánchez, ¿no? Te vas 15 días, vuelves y te encuentras a un personaje cada vez más histriónico, ¿no? Por cómo declara, por el socio que tiene, por la forma de gestionar. Yo no sé si al final esta Navidad se va a llevar el cadáver de Franco a casa. No, claro, es que claro, el gobierno quiere exhumar a Franco, pero no lo puede enterrar en la Almudena, no se puede enterrar, no se puede, al final se lo va a llevar a casa. Y luego, con el asesor que tiene de Donosti, que cree que Pedro Sánchez es Kennedy, yo no sé si le hubiera gustado hasta que le hubieran pegado el tiro, ¿no? Para parecerse todavía más y en un descapotable le pegan el tiro. Porque claro, hoy tenemos un problema. Es que Vox, un alto directivo de Vox, es el que avisa a los mozos de que este señor quiere pegar un tiro. Y entonces sale, por ejemplo, el socio de Pedro Sánchez y dice que joder, a este no se le juzga por terrorismo, pero en cambio a los cantantes raperos y a la madre que los parió, sí. Todo esto, sí. Ya, pero fíjese, es que ¿usted qué está pensando? Ahora, ¿cómo van a tratar a Vox? ¿Como esa extrema derecha, ultra, que no sé qué, o un colaborador necesario para que la democracia siga adelante? Menudo lío tienen los histriónicos. Efectivamente. Bueno, pues nada, estos son los titulares de los 5 analistas que tenemos esta noche por delante. Así que si les parece, con todo esto y mucho más por delante de lo que vamos a hablar en este programa, también de las hipotecas, también de las reacciones, un gato muy interesante, como les digo. Si les parece, comenzamos. Venga.